Okay, guys, good morning to all of you. We have to start the class right now. This class will be recorded, so sorry if I haven't sent to you the previous one, but I'm gonna be sending you this one. So in our class, we will be studying about reading comprehension section test, TOEFL test, and some tips, right? Some ideas to understand it, or some ideas to be able to answer every question correctly. If you cannot listen to me, please let me know it. If you listen some noises, it's because right now I'm in the school and the next room to mine is a group of class, right? And they are making some noises. So right now, guys, I just wanna notice if you can listen to me very well. Can you please confirm to me if you can listen? Okay, very good. Thank you so much. And this is the first part that says the third section, the TOEFL test, is the reading comprehension section. But before this one, I just want to clarify if you studied the last skills of the grammar part. Did you study the last skills with the tutors the last day? I was told they were like teaching you the 15 skills missed. Did you study the skills? Estudiaron las últimas habilidades que con los compañeros maestros me comentaron que ellos las iban a explicar. Ok, eso es bueno. Ahora sí nos enfocamos a este y vamos a terminar con listening, ¿verdad? ¿Me podrían decir nada más cuándo es que van a tomar el test? Hola, Lick. Hola. Justamente es en marzo o en abril. Ok, entonces hay tiempo todavía para esto. Bien, Ujú. al finalizar este, les envío un diagnóstico, otro diagnóstico de grammar para que lo puedan tomar y se lo hagan en 25 minutos. En 25 minutos yo les voy a publicar las respuestas. No lo hacemos aquí, ¿verdad? Ya saben, ustedes ya están grandes de forma autónoma, ¿verdad? Ser consciente y realizar la evaluación sin estar buscando en Google o cosas así porque no se va a poder el día del test. Y durante la semana, si usted tiene alguna duda, escríbala o me escribe a mí en privado, no tenga pena. Si no entiende, si no se acuerda de cómo alguna habilidad, cómo va, yo se la explico rápido. Okay, it says right here. You had 55 minutes to complete the 50 questions in this section. O sea que tenemos 55 minutos para completar esta sección. Y son 55 preguntas. Perdón, 50 minutos para 55 preguntas. Usted llega a la cuenta cuánto le queda, ¿verdad? Vienen 5 parágrafos. Cuando lo tomen se van a dar cuenta que hay 5 parágrafos. Y esos, perdón, 5 passages. Y esos passages contienen las 50 preguntas. Dice, in this part of the test, you will be given reading passages and you will be asked to type up questions about the reading passages. Vaya, miren, para ir entrando de lleno a lo que es el reading. Primeramente, cuando uno toma un reading, aquí nos dan algunas estrategias. Sin embargo, siempre es bueno mencionar que cuando usted está tomando el reading, no vamos a ir, miren, no vamos a hacer jamás nunca lo siguiente. Yo veo el reading y me pongo a leer todo el reading y después voy a ver las respuestas. No, eso es incorrecto. Primero leo la pregunta, identifico qué pregunta me hacen, qué se refiere, qué me quieren preguntar y luego voy al reading a buscar esa pregunta. A medida vayamos estudiando se van a ir dando cuenta de cómo responder, ya que ninguna pregunta de reading, si es la 1, esa va al inicio. La 3 no va a ir antes de la 1. No sé si me voy a entender. Si a usted le preguntan, what does the word it in the line, from line 4 to 7 refers to, usted no va a ir a buscar en la línea 1. Vamos a ir a buscar en la línea de las líneas que nos piden.
Si es una pregunta más abierta, ¿verdad? Que quiere más análisis, como una inferencia, la inferencia yo la voy a encontrar si es la pregunta 5 y yo ya respondí de la 1 a la 4 en el passage y de la 1 a la 4 yo la encontré del primer párrafo al segundo párrafo. En ese del primer párrafo, segundo párrafo, está de la 1 a la 4. La inferencia que me están preguntando tiene que estar del párrafo 2, donde dejé la pregunta 4, en adelante. Pero jamás va a estar la inferencia antes de la pregunta 2, si es la pregunta 5 que me hacen. Eso es un tip que hay que aprender porque hay ocasiones que uno, ¿verdad? Como persona que toma el examen se confunde o se frustra o se sofoca y empezamos a leer todo el passage. ¿Qué pasa cuando leemos todo el passage? El tiempo no me da. Al final no me da todo el tiempo y llego al final de los 50 minutos y me hicieron falta 10 preguntas. ¿Por qué? Porque yo no supe responder. Recuerden que el TOEFL es skills, puras skills. Yo me tengo que volver skillful. Ahora, no hace falta que lo entienda todo. Eso se llama skipping, una habilidad que acaba de salir, que es skipping, que es saltarme algunas cosas porque obviamente yo no soy nativo hablante y no me lo voy a saber todo, ¿verdad? Pero tengo que tener una idea clara de lo que se está hablando. Bien, ¿cuáles son los dos tipos de preguntas? Reading comprehension. Question asks you to answer questions about the information given in the reading passage. There will be a variety of questions about each reading passage, including main ideas, directly answered details, and implied or implications, or inferences. ¿Qué está diciendo? Cuando se refiere al reading comprehensions, está hablando de identificar la main idea o thesis statement. Yo sé que ustedes ya han estudiado esto de la main idea, ¿verdad? Me imagino. ¿Cuál es uno de los errores comunes y necesitamos sacarlos de la mente? Si alguien ya escuchó esto, se debe identificar, ¿verdad? Hay mucha gente que dice la main idea se encuentra en las primeras 2 líneas y las últimas 2 líneas del passage. ¿Ya han escuchado esto ustedes? Sí, Sí, ¿verdad? Eso es mentira. Yo no voy a, cuando me hacen una pregunta de what is the main idea of the passage? Y si yo leo las primeras 2 líneas y las últimas 2 líneas, porque supuestamente está en la introducción y en la conclusión, eso es incorrecto. Miren, hay formas para identificar una main idea. Una de las formas es que probablemente tenga que leer más allá de las primeras 2 líneas. Yo lo que hago es que leo desde el inicio hasta donde encuentre el primer punto, como acá. Leo desde acá hasta acá para comprender la main idea. Hay ocasiones que no me sirve, entonces tengo que extenderme un poco más. ¿Qué es lo que se hace después? Se leen las primeras líneas de cada párrafo, no la última. Lean las primeras líneas de cada párrafo sumando las primeras del primer párrafo. Todas deben de llevar paraphrasing. Todas deben de decir lo mismo de forma parafraseada. Yo debo identificar en las primeras líneas, ya sea en las primeras 2 o hasta donde llegue el punto del primer párrafo, el primer punto del primer párrafo, y luego voy a ir a leer rápidamente las primeras líneas hasta donde encuentre un punto de los siguientes párrafos. De esta manera, yo tengo una idea y digo, parafraseado quiere decir esto, por lo tanto se refiere a esto. Pero si yo solamente me salto todo un párrafo, el que está en medio, porque me dijeron que las primeras 2 y las últimas 2, probablemente no le haya tomado atención y me deje ir por la que no es. Ese es un error común que yo lo he escuchado. De hecho, me pasó, ¿no? Yo tuve que aprender a desaprender porque me pasó. Yo tengo que ser sincero y digo, me pasó. Yo le hice caso en aquel entonces a los que decían eso y me pasó. Luego fui entendiendo un poco más. La main idea va a venir de 2 formas. Puede venir como oración declarativa en el primer párrafo, porque ahí está, en el primer párrafo. Lo demás son parafraseo. Aclaro esto. En el primer párrafo está la main idea y en los otros párrafos nada más esta unidad parafraseada. Aquí podemos leer rápidamente, ¿verdad? Solamente para encontrar keywords que me den la idea de cuál es la respuesta correcta.
en esto de la main idea. Puede venir también de forma en pregunta. A veces viene como una pregunta. La main idea también. Eso también se lo conoce como thesis statement y lo vemos cuando hacemos ensayos. Luego dice directly, vamos a ver, answer detailed questions. Aquí podemos encontrar las inferencias. ¿Qué infiere usted? La inferencia es a veces dicen que es un guessing, que es tratar de adivinar, ¿verdad? Realmente no es que estemos adivinando, sino que hay que buscarle sentido. Y no es lo más común. Es decir, la respuesta no va a ser la más obvia, tiene que ser un poquito a veces la que menos parece. Y usted tiene que inferir, proyectarse en su mente rápidamente qué quiere decir esto, ¿verdad? ¿A qué se refieren con esto? Y luego la implicación, ¿verdad? Saber implicar. Vocabulario. Vocabulary questions ask you to identify the meanings of vocabulary words in the reading passages. Vaya, miren. Aquí hay otra clave, también lo vamos a estudiar. Otro tip del vocabulario sería que cuando me pregunten por palabras, ¿qué es lo que tenemos que estar estudiando nosotros allá en casa? Primeramente, transitional words. ¿Saben ustedes cuáles son las transitional words? ¿Tienen alguna idea ustedes qué es una transitional word? No. Vaya, lo voy a colocar una acá en el chat. Por ejemplo, ¿ya han visto esa? Thus. Probablemente esta otra, hence. ¿Ya las han visto? ¿Ya han visto ustedes ese tipo de palabras? Sí, pero no recuerdo qué significan. Ok. El detalle aquí es que en la parte de vocabulario, primeramente me van a estar preguntando acerca de transitional words. Si yo no sé, ¿verdad? Acerca de transitional words, este es el momento indicado para ir a buscarlas. Vamos a encontrar muchas. Las más comunes pueden ser on the other hand, however, therefore, additional. Palabras como esas o thus, en esta que les coloqué ahí, o hence, que son además. Me van a poner thus, la palabra thus, the word thus in line 3 refers to or is closest in meaning to. Tiene un significado cerca a. Thus, yo busco una palabra que se escuche como thus también, ¿verdad? Un equivalente, eso es sinónimo. Voy a buscar un equivalente a thus, pero si yo no sé qué es thus, entonces hay un problema. Pero ahora ya saben que una de las cosas que nos preguntan en vocabulario son transitional words. Otra de las cosas que nos preguntan en vocabulario son pronouns. ¿Qué tipo de pronombres nos salen? Bueno, son pronombres, no sé si escucharon ustedes alguna vez acerca de references and antecedents, que es la referencia y el antecedente. Se refiere a que cuando nos hagan una pregunta de que la palabra tal se refiere a, estamos hablando de sustantivos, ¿ok? Es decir, y que sean sujetos, no objetos. Si la palabra it, si le dicen a usted la palabra it en la línea tal se refiere a, usted va a ir a buscar un sustantivo antes de esa palabra que esté funcionando como sujeto. Otra cosa interesante de cuando nos dicen la palabra tal como them, como it, como qué sé yo, a mí, cuestiones así. Debo de encontrarla siempre, escuchen bien. Si está en medio, por ejemplo, esté en medio aquí donde dice to, y me dicen que la palabra to answer these questions, you may to know the meanings of the words. You can also identify, vamos a ver si encontramos una referencia. You can also identify the meanings of some of the words by understanding the context surrounding the words. By using a structural clause to identify the meanings of the words. Vaya, imagínense que nos estén preguntando que la palabra words en la línea tal se refiere a, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, si la palabra está aquí en words, significa que la respuesta está a partir de aquí, de donde está el último punto
que sería este. No voy a comenzar a leer desde aquí, porque ya aquí termino otro punto. Comienzo a leer desde aquí para no perder tiempo. You got it? Comenzamos a leer desde aquí hasta donde encuentre el siguiente punto. A veces ni va a ser necesario leer hasta el último punto, simplemente el que está al inicio. Desde acá puede ser y rápidamente lo voy a encontrar hasta, qué sé yo, acá probablemente. ¿Comprendieron eso? Ese sería cuando hablamos de vocabulary. Then you have some strategies. These are just general strategies, right? Estas son generales. Dice, be familiar with the directions. Ya usted ya está familiarizado con eso. Don't spend too much time reading the passages. You don't have time to read each reading passage in depth. Lo que les decía, no se necesita leer el párrafo completo. Se necesita entender qué tipo de pregunta me están haciendo. Eso es todo. Cuando yo entiendo eso, ya sé yo de qué me están hablando. Don't worry if a reading passage is on a topic that you are unfamiliar with. All of the information that you need to answer the question is included in the passage. You don't need any background knowledge to answer the questions. ¿Qué nos está diciendo? Que sí es necesario, obviamente, ¿verdad? Sí es necesario que estemos leyendo acerca de biographies, como Abraham Lincoln, que estemos leyendo arte, por ejemplo, Vincent Van Gogh, que estemos leyendo historias que son bien famosas, que tengan que ver con lo académico, que estemos leyendo acerca de ciencia, biología, que nos mantengamos leyendo acerca de cuestiones como esa. Miren, a mí me han salido passages como de ants, cómo se comunican las hormigas. Obviamente yo no soy profesional de eso, ¿verdad? Y por eso aquí dice, no es necesario que sepamos todo, ¿verdad? Porque toda la información que necesitas ya viene ahí. Pero sí es necesario, si nos queda tiempo, que nos mantengamos leyendo, porque de esta manera voy adquiriendo palabras. Cuando adquiero vocabulario me va mejor. Never leave any answer blank. No, this one is something that you know very well, right? Be familiar with it. Don't hesitate. The reading comprehension questions. Okay, it says right here, strategies, skim, and scanning, right? We are going to be using those skills during your reading your passages. Skim the reading passage to determine the meaning, the main idea, and the overall organizational ideas in the passage. You need to answer every detail in each passage to answer the question correctly. It is therefore a waste of time to read the passage with the intent of understanding every single detail before you try to answer the questions. And here you can find what I was telling to you before. You don't need to answer, you don't need to read every passage as a whole. What you need to do is to understand the question you are asked. When you understand the equation, you can determine the correct answer. But if you don't understand the equation, maybe you will be going in circle, right, during the passage. So this is why the reading comprehension section is sometimes a little bit tedious when you don't have these skills, right? Para serles sinceros, la mayoría de mis amigos dicen, no, es que llegar al reading es lo más complicado porque ya estamos cansados. Es cierto, uno ya está un poco cansado, pero fíjense que los readings en ocasiones no tendrían que ser los más complicados, porque sinceramente, para comenzar, no necesito leer todo el párrafo de un solo. De hecho, terminamos leyendo todo el párrafo a medida vayamos respondiendo cada pregunta, porque las preguntas vienen en orden, así como los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué preguntas no viene? Puede decir usted, pero estas no vienen en orden, puede ser la main idea. De hecho, está al inicio. No vayan ustedes a leer, como les dije, primeras dos líneas, últimas dos líneas. No, está en las primeras líneas, donde encontremos el primer punto o los primeros dos puntos.
Y también se refuerza esa main idea con las primeras líneas de cada párrafo. Esa pregunta probablemente usted puede decir no va en orden como las demás, pero cuando se refiere a inferences, implications, and pronouns or vocabulary, todo va a ir en orden. Todo. Si a usted le preguntan el pronombre it y le dicen todavía en la línea 10, no va a ir a buscar su antecedente, que sería un sustantivo, ¿verdad? Sería un sustantivo funcionando como sujeto. No lo va a ir a buscar en la primera línea si está hablando de la décima. Probablemente esté en la octava. ¿Qué hago? Empiezo rápidamente a buscar a dónde está el último punto antes de llegar a ese it. Voy hacia atrás buscando un punto. Cuando yo encuentro el punto, de ese punto, identifico el siguiente punto, que sería el punto que se ubica después del pronombre, después de la palabra o del vocabulario que me están diciendo que identifique, ¿verdad? ¿Cuál es el the closest meaning? Entonces ya tengo los dos puntos, de punto a punto. Dentro de esos dos puntos está la respuesta, por lo tanto no tuve que leer todo el passage. Look ahead of the question to determine what type of question you must answer. So you can see here, you have to read first the equation, identify the kind of equation, for example, main ideas, inferences, implication, vocabulary, and then you have to go to the reading passage to find the best answer. This is what you have to do. Find the section, the passage that deals with each equation. The equation type tells you exactly where to look in the passage to find the correct answer. For main idea equation, look ahead the first line of each paragraph. Bueno, de hecho aquí está también, miren. Para encontrar la idea principal, se debe de leer la primera línea de cada párrafo. No estemos leyendo las primeras dos líneas y las últimas dos líneas. Eso es información incorrecta. Bueno, que en didáctica es un método. Desaprender para aprender. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si vamos un poquito más allá, ¿verdad? De lo que dice este libro, es que la main idea realmente está en el primer párrafo, ¿ok? Probablemente esté desde donde inicia, ¿verdad? La primera palabra hasta el primer punto que encuentre o el segundo punto. A veces así es, así se encuentra de rápido. Luego yo voy a ir a leer las primeras líneas. Cuando me habla de las primeras líneas, me habla de el primer conjunto que compone una o dos oraciones compuestas. Es decir, la segunda línea hasta donde llegue un punto y la tercera párrafo, la línea primera hasta donde llegue un punto. Con esas dos líneas, yo puedo ver si hay un parafraseo con las primeras líneas del primer párrafo. Y ahí encuentro mi main idea. For directly and indirectly answer detailed question, choose a keyword in the equation and skim that the keyword or a related idea in order in the passage. For vocabulary equations, the equation will tell you where the word is located in the passage. For overview equations, the answers are found anywhere in the passage. Vamos entonces a pasar a decir el primero, answer main idea. Bueno, va a estar al inicio. Dice así. Wait a minute. Almost every reading passage of the TOEFL test will have a question about the main idea of a passage. Such equations may be worded in a variety of ways. You may, for example, be asked to identify the topic, subject, title, primary idea, or main idea. Why? Topic, subject, title, primary idea, or main idea es lo mismo que main idea. Todo eso, probablemente le digan, what's the main topic of the passage? Y está hablando de la main idea. ¿Ok? What's the subject of the passage? Y está hablando de la main idea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Identifiquemos esto. Este es el primer párrafo, ¿verdad? Este es un solo párrafo aquí, si se fijan bien. Hay 10 líneas. Y leo la pregunta. Dice la pregunta. What is the topic of this passage? ¿Cuál es el tema de este passage? ¿Ok?
que sería prácticamente the main idea. ¿Qué voy a hacer? Bueno, ya leí la pregunta y voy a buscar la respuesta rápidamente. Me está hablando de 4 posibles. The Intelligence of John Dewey. John Dewey, para el que no lo sepa, fue un pensador de las partes pedagógicas y didácticas. Bien, dice aquí, distinctions made by John Dewey, Dewey's ideas and the ability to reason, or how intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Entonces, identifiquemos. Leamos. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Muy bien, ya encontramos intelligence and reasoning. According to Dewey, intelligence is the only absolute way to achieve balance between realism and idealism, between practicality and wisdom of life. Intelligence involves interacting with other things and knowing them, while reasoning is merely the act of an observer. A mind that beholds or grasps objects outside the world of things. Bien, si me quedo hasta acá, ¿cuál sería la idea principal de este passage? Si se fija, habla de 2 cosas. ¿Cuál sería la idea principal? ¿Me la pueden escribir ustedes? ¿Qué es lo que más se repite? La inteligencia. Vaya. Si hablamos de inteligencia, la letra A, perdón, The Intelligence of John Dewey, aquí vamos a diferir, ¿verdad? Porque realmente no hablamos en ningún momento de qué tan inteligente era John Dewey. Así que solo inteligencia no puede ser. Descartemos la A. ¿Cuál otra creen ustedes que puede ser? Maybe letter D. Letter D. D or B? D. 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 Si escogemos letter D, how intelligent differs from reasoning in Dewey's words. Muy bien, esta sí parece ser la correcta, ¿verdad? Porque estamos hablando de 2 cosas distintas. Y él está haciendo ¿qué? Una comparación. ¿Cómo yo hice para llegar hasta ahí? Bueno, primeramente, la primera línea. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Desde ahí ya me está diciendo que son 2 cosas, ¿verdad? 2 conceptos que definió este personaje. También están ingresando otros. Luego dice, according to Dewey, intelligent is bla, bla, bla. Pero luego dice, más adelante, habla de reasoning también. Por lo tanto, es un comparing contrast. La letra D nos habla de cómo la inteligencia difiere del razonamiento según las obras de Dewey. ¿Qué es lo que, cómo hago para llegar hasta ahí? Tiene que haber palabras claves que se estén mencionando a cada momento. That's it. Claro, este estaba sencillo porque inicia, pues solo hay un párrafo, ¿verdad? Hay ocasiones que me pone entre de esto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, leo el inicio. Yo probablemente me hubiera quedado hasta acá para estar muy seguro y luego comienzo a leer los demás párrafos hasta donde encuentre el primer punto y me lo va a confirmar. Lo que van a hacer los párrafos siguientes al primer párrafo es nada más confirmarme de lo cual yo ya estoy convencido. Yo creo que la idea principal es how intelligent differs from reasoning in Dewey's words, pero necesito ir a confirmarlo con los párrafos siguientes en las primeras líneas. No que las primeras líneas de los otros párrafos tengan la main idea. No, eso se llaman details.
Okay, continue. Now you have this one, let me see. Yes, you have this one. Vaya, este tiene 2 párrafos. Se fijan bien. Y nos da una indicación. If a passage consists of more than one paragraph, you should study the beginning of each paragraph to determine the main idea. Bien, estudiamos la primera. Vamos a ver de qué hablo. Nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulation. In this process, ya se menciona process 2 veces. Certain algae and bacteria convert nitrogen into ammonia. Vamos a leer entonces lo que sigue, si nos queda claro hasta ese punto, ¿verdad? El siguiente párrafo diría, the opposite process, vuelve a hablar de proceso, of the denitrification returns nitrogen to the air. During the process of denitrification, bacteria cause some of the nitrates from the soil to convert into gaseous nitrogen or nitrogen oxide. ¿Cuál sería la respuesta en esto? Las probables están the process of nitrogen fixation, the nitrogen process, the return of nitrogen to the air, or the effect of nitrogen on the plant life. La D, the plant life. ¿Se habla de plant life aquí? ¿Verdad que no? Ni aquí, ¿verdad? En ningún momento. Aquí, como les mencioné yo, les dije, miren, se menciona 2 veces process. Proceso, les dije, está hablando del proceso. O sea, la D. ¿Cuál creen que es? Letter B. Vamos a ver letter B. 2 nitrogen processes. Muy bien. En esta habla de una cosa y acá dice lo opuesto a este proceso es esto otro. Muy bien. Letter B. ¿Alguna pregunta? De estas reading skills solamente son 13. Solo son 3, así que es mucho, ¿verdad? Ok, continue. Veamos esto. Cosas que tenemos que aprendernos, o por lo menos familiarizarnos con ellas. How to identify the equation. The equations of how the main idea are. What is the topic of the passage? What is the subject of the passage? The main idea, the author's main point, the author primary concern, and which of the following would be the best title. Eso se refiere a la main idea. Si se fijan bien, ¿cómo resolverlo? Ya aprendimos a resolverlo. ¿Qué nos hace falta? Estemos practicando, ¿verdad? Solo practicando. A medida que vayamos practicando, le vamos a ir encontrando más lógica. ¿Sabemos de nitrógeno? Nada, no sabemos nada, creo yo, o poco quizás acerca de eso, o de procesos. Creo que nadie de los que estamos acá no nos hemos dedicado a eso. Podríamos exponer un tema de eso, ¿verdad? Pero no es necesario, resolvimos las preguntas porque la información ya está dada, no hay nada que investigar ni nada que explicar, simplemente que identificar. Okay, now you have here some practice, right? Vamos a ver. Hagamos este junto como el anterior. Vamos a ir practicando. Fort Knox, Kentucky, is the site of the United States Army Post. Ojo, estamos aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Bueno, which of the following best describe the topic of the passage? Main idea. And which of the following would be the best title for this passage? Vamos a ver. ¿Cuál sería el tema? El tema principal y luego el título. Dice,
For Knox, como solo es un párrafo, lo podemos leer todo para identificarlo bien, porque solo es uno. Claramente, en el examen TOEFL no va a venir así de pequeño, pero este sería nada más un párrafo de un passage. Is the site of the United States Army Post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the United States government's gold deposits, completed in 1936. The vault is housed in a two-story building constructed of granite, steel, and concrete. The vault itself is made of steel and concrete and has a door that weighs more than 20 tons. Naturally, the most up-to-date security devices available are in the place at Fort Knox, and the Army post nearby provides further protection. Okay, which of the following best describe topic of the passage? ¿De qué realmente se está hablando más? The city of Fort Knox, Kentucky, the Federal Gold Depository, or the USA Army post of the Fort Knox or Gold Bullion. ¿De qué creen ustedes que se está hablando más? Letter C. The USA Army post of Fort Knox. Very good. De eso estamos hablando. No estamos hablando de la ciudad, sino the USA Army post at Fort Knox. Ahora, como ya leímos todo eso, la 2, ¿cuál sería? The massive concrete vaults, Fort Knox security, where the United States kids go, or a visit to Kentucky. Letter B. Letter B. Very good. Simplemente eso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahorita? Bueno, voy a tratar de enviarles un documento que yo tenía para identificar las main ideas, para que lo lean, se familiaricen, y ahorita les voy a compartir para lo de grammar, porque no lo vamos a dejar tirado grammar. Les voy a compartir un diagnóstico y les voy a dar exactamente 25 minutos. A los 25 minutos les voy a enviar las respuestas y usted evalúese, ¿verdad? ¿Cómo está? Así que, so do it in this moment. So this is the end, right, for this synchronous class, and now we continue with the diagnostic grammar test. En este momento se los envío.